Efesios capítulo 6. Hemos llegado a la porción a partir del versículo 5 en adelante, que va desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Dice de la siguiente manera. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de poder aprender de tu palabra. Señor, te damos gracias porque en esta porción de la Escritura, Señor, que acabamos de leer, porque en esta parte, Señor, tú nos das la forma correcta o la mente correcta que el creyente debería de tener con respecto a su trabajo, las relaciones laborales, a lo que hacemos para ganar el sustento en nuestras vidas. Y como todo, Padre, muchas veces creo que estamos alejados de ella o nuestro corazón simplemente no está obedeciendo esta porción. Señor, te oro porque nuestra mente, porque nuestra capacidad, porque nuestro corazón pueda atender tu palabra, Señor, porque podamos aprender como tus hijos, Señor, cuál es la ética laboral que el cristiano debería de tener, cuál es la forma correcta de entender el trabajo, Señor, y te oro, Padre, porque podamos tener un corazón enseñable, un corazón humilde, porque podamos, Señor, tener la capacidad de comprender lo que aquí está y que al ser confrontados con tu palabra, Señor, nosotros podamos ponernos de acuerdo contigo, Señor, y vivir como tú quieres que vivamos. Te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos regalas de poder aprender de tu palabra, Señor, y te oro, Padre, porque puedas guiarme a través de estos versículos y poder transmitir estas ideas a mis hermanos, Señor. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya llegando casi al final de este libro de Efesios. Estamos concluyendo, hemos tardado algún tiempo en llegar hasta acá y creo que he hecho suficiente énfasis en que toda la segunda parte del libro de Efesios, a partir del capítulo 4 en adelante, siempre está hablando sobre la vida cristiana, cómo los cristianos debemos de vivir en este mundo, cómo los creyentes debemos de caminar en este mundo, versus que del capítulo 1 al capítulo 3 nos dice específicamente qué deberíamos de creer. En un sentido, Efesios, en la forma en que está dividido, es completo para la vida cristiana. Primero me dice qué debo de creer, cuál es la doctrina correcta, y luego me enseña a cómo vivir esa doctrina. Y en muchas formas, estos pasajes nos han venido diciendo cómo debe ser nuestro andar como hijo de Dios, cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme, cuál debe ser mi conducta en medio de los hermanos, cuál debe ser el parecer de mi corazón, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a esta porción específicamente, encontramos otra instrucción, y de hecho es la última instrucción que el apóstol Pablo presenta
directamente en esta carta con respecto a cómo debe ser nuestro caminar cristiano. Si se recuerdan, esta porción comienza desde el capítulo, comienza específicamente un capítulo anterior, cuando termina diciendo que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, sí se recuerdan de eso, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Y cómo el creyente demuestra que está siendo lleno del Espíritu Santo, o cómo el creyente muestra en su corazón. Si usted regresa ahí al capítulo 5, versículo 18, nos dice: no os embriaguéis con vino, porque en el vino hay disolución, sino por el contrario deberíamos de ser llenos del Espíritu de Dios, deberíamos de estar completamente plenos, rebosando de Dios. Y la forma en que eso se muestra es cuando andamos caminando con salmos, himnos, cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en nuestro corazón. La idea es que nuestro caminar, que nuestra conducta, que nuestra vida y las diferentes áreas de nuestra vida son directamente impactadas por lo que creemos. En otras palabras, mi corazón, mi fe, lo que está dentro de mí, determina las relaciones de aquello que yo soy, cómo me muestro hacia el mundo, cómo vivo, cómo pienso, cómo concibo el mundo, y mis actitudes, aún las más íntimas, como sigue elaborando acá Pablo, que son aquellas que dependen mucho del corazón. Por ejemplo, el sometimiento de las esposas a sus esposos, la forma en que el esposo debe de amar a su mujer, la forma en que los hijos, si se recuerda, hablamos cómo los hijos deben de obedecer a sus padres. Todo eso tiene que ver con una actitud interna en el corazón, no tiene que ver con cosas externas. Yo no puedo obligarle, o digámoslo en esta forma, si yo le digo a usted, hermano, no robe, es porque el robo es visible, ¿verdad? Hermano, trabaje. Usted me diría, ok, el trabajo es visible. Si yo le digo, imite a Cristo en su santidad o en la forma en que usted vive para con el mundo, usted lo haría. Si yo le digo, hermano, está bien que usted se llene de ira, pero por favor no peque, todo eso es visible. Esas cosas se ven externamente. Hermano, deje de andar hablando mal. Eso es algo visible, eso es algo externo. Pero en los versículos que tenemos, el sometimiento, la obediencia, el amar, las actitudes más profundas de nuestro ser no pueden ser modificadas únicamente con acciones externas, con cosas visibles. Entonces necesitamos que nuestro corazón en realidad esté persuadido internamente, que nuestra mente, que nuestro corazón haya sido transformado para entender la causa, porque se supone que yo debo ser diferente, porque yo debo demostrarme en una forma diferente. Y en el pasaje que específicamente tenemos ahora, tenemos algo muy curioso. Si usted ve el versículo 5, dice: siervos, obedezcan. Está tomando exactamente el mismo tema que se les ha enseñado a los hijos anteriormente. Si mira el 6:1, se les dijo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Pero ahora específicamente se está llamando a los siervos a obedecer a sus amos, mire qué difícil, a los amos terrenales. Y usted no me va a negar, hermano, que la obediencia es una actitud del corazón. La obediencia puede ser forzada, y usted que es padre y yo que soy padre no le voy a dejar mentir, nosotros podemos en un sentido persuadir a nuestros hijos que hagan cosas, decirle: hijo, no puedes hacer esto, hijo, no deberías de hacer lo otro. Pero muchas veces el corazón de nuestros hijos no está en esa obediencia. No es una obediencia genuina, no es algo que en realidad nace de sus corazones, sino que ven la barra de la vara, no barra, de corrección, aunque fuera bueno que fuera una barra, pero la vara de la corrección. Yo tengo una varita de corrección, hermano, ¿sí? Tiene un proverbio ahí tatuado, dice varita de la corrección. Puro hierro, hermano.
Pero no es cierto que la obediencia es algo que debe de nacer en el corazón de los seres humanos, porque la obediencia no se puede obligar a obedecer a alguien. Alguien puede hacer algo, así como un pastor amigo le dijo a su hijo, mira, vos haces todo lo que yo te digo, pero tu corazón no está ahí, tu obediencia es hipócrita. Y es cierto, obedecer por obedecer no es obedecer si la actitud correcta del corazón no ha sido transformada. Si yo hago lo que hago únicamente como que soy un burrito de carga porque lo tengo que hacer, permítame decirle que vamos a vivir una vida sin gozo, una vida que es llena de pesares. De hecho, Colosenses, solo se lo leo, Colosenses 3:23, nos dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón como para la gloria del Señor o como para el Señor, y no debe ser hecho únicamente para el ojo humano. Debe ser hecho para Dios y no para los hombres. Este pasaje entonces que nosotros tenemos aquí enfrente ahora, básicamente nos está hablando de cómo debe ser la ética laboral del cristiano. Entre las muchas cosas que el cristiano hace, una es trabajar, y este pasaje nos ayuda a pensar cómo los creyentes deberíamos demostrar nuestro trabajo, cómo deberíamos demostrar nuestras relaciones laborales, cómo nosotros deberíamos de reflejar lo que hay en nosotros como creyentes. Y sabe, hay un problema. Y es que me ha tocado hacer una investigación muy exhaustiva, hermano, toda esta semana pensando en este tema. Y sabe que una de las cosas que normalmente ha pasado, o lo que normalmente sucede con nosotros los creyentes, es que tenemos una influencia un tanto negativa de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y lo hemos repetido antes y lo hemos dicho muchas veces, y pensamos que la única forma de agradar a Dios es cuando estamos en la iglesia. O pensamos que la forma en la cual de verdad mostramos que somos creyentes es como leo mi Biblia, como oro, como me congrego, y pensamos que la vida cristiana fuera de las puertas de la iglesia no existe. Pero siempre le he sugerido, y se lo vuelvo a repetir ahora, que esa es una forma deficiente de entender nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana no se limita únicamente a lo que somos acá. Es más, yo si lo pienso en esta forma, creo que yo vengo a la iglesia y aquí debo de recargar mis baterías, debo de recargar mi espiritualidad, debo de en un sentido inyectarme la palabra del Señor para que cuando salgo de acá, entonces comienzo a vivir la vida cristiana. Aquí les he dicho, todos vienen bien perfumados, todos vienen bien guapos, bien bañaditos, bien arregladitos. La mayoría, hermano, la mayoría venimos así, no todos. Pero la vida cristiana se muestra en realidad en lo que somos en nuestro diario vivir. Esa es la única forma en la cual la vida cristiana puede ser demostrada. Y creo que mucho que no se dice en la vida cristiana es, por ejemplo, este pasaje que está acá, cómo debe ser la ética de los creyentes. ¿Cuál, cuál debería ser la forma en la cual si la persona, yo no le digo que soy creyente, o si él no sabe que soy cristiano, cómo esta persona puede decir, hay algo diferente en este hombre o en esta mujer? La forma en la cual ejecuta su trabajo es completamente diferente que el de los demás. Hay algo que lo marca. Y entonces vivimos esta separación en la cual decimos, bueno, en el trabajo no soy cristiano, en el trabajo solo soy un empleado, pensamos así. Pero soy cristiano en la iglesia o soy cristiano con los hermanos, pero con mis compañeros de trabajo, ahí puedo ser otra persona. Como cantaba aquel, cuando nadie me ve, puedo ser o podía ser otra persona. No, no. Ahora, quiero contarle algo, hermano. Uno de los padres que muchas personas han ignorado históricamente, muchos de los padres, y por cierto no es creyente, uno de los padres de la sociología moderna se llama, o se llamaba más bien, Max Weber. Max Weber era un sociólogo alemán, y Max Weber tiene todo un libro muy interesante, son como 1000 páginas, y el tema en sí es curioso porque él no es cristiano.
Pero el nombre del libro que él escribe se llama El espíritu o la ética de la economía capitalista, o el espíritu del capitalismo, algo así se llama este libro. Tiene como 3 traducciones del alemán al español. Y entre las muchas cosas que él hace observar, o la que él logra hacer, él hace todo un estudio de cómo la cultura tuvo un cambio a partir de 1500, a partir del tiempo de la Reforma Protestante. Y entre las muchas cosas que la Reforma Protestante trae, según este escritor, directamente él logra ver una correlación entre el trabajo y entre la ética. Y dice, ok, los cristianos a partir del tiempo de la Reforma comenzaron a mostrar, o los cristianos protestantes, digamos, o los cristianos que soltaron el yugo de la Iglesia Católica Romana en Europa, comenzaron a mostrar una correlación entre su fe y entre cómo su trabajo se estaba haciendo mostrado. En otras palabras, la fe determinaba mucho de la forma en que estas personas se ganaban la vida. Y él hace muchas observaciones. Hay unas que creo que son muy interesantes y vale la pena pensar. Primero, lo que él dice es que, por ejemplo, todos los hijos que nacieron adentro de un hogar protestante, está hablando de 1500, hermano, o a finales de los 1500, que la mayoría de hijos que nacieron en un hogar que es completamente protestante rompieron con el tiempo de la oscuridad que la religión impuso. En otras palabras, la religión católica tradicional no empujaba o no promulgaba o no permitía que la ciencia se comenzara a desarrollar. Y entonces, lo que sucedía era que había algún tipo de oscurantismo, porque la gente en realidad no estaba preocupada por el trabajo, no había preocupación por las ciencias, no había ningún tipo de deseo de superación, sino que la gente vivía en la Edad Media en un tipo de oscuridad y decía, no, aquí ya todo se acabó. Y había como este sentido de pesimismo, había una negación de la realidad. Y observa entonces este amigo Weber que cuando la Reforma Protestante comienza a cambiar la sociedad como un todo, lo que comienza a pasar es que las personas ahora quieren vivir en la luz. Los protestantes comienzan a estudiar y a formar escuelas y comienzan a tecnificar la sociedad, comienzan a mostrar un trabajo más arduo, comienzan a buscar un deseo en particular para salir adelante. De hecho, la sociedad se organiza ya no tanto en un sentido religioso, sino que por el contrario, los protestantes reformados comienzan a pensar que la vida se debe de vivir únicamente para la gloria de Dios. Y es ese pensamiento específicamente el que comienza a empujar la ética dentro de los protestantes, dice este Max Weber. Y ojo, otra vez, Max Weber no es creyente, hermano. No es como que un cristiano se sentó a decir, qué hermoso ser evangélico o no ser católico. Esta persona obviamente no era un creyente. Pero él logra observar eso, cómo la cultura, lo político, lo económico y lo social comienza a surgir y a tomar más fuerza, producto de todos los hijos de la Reforma. Porque la mentalidad completamente es cambiada, es un cambio cultural que ahora le dicen, bueno, si has de vivir tu vida, debes de hacerlo para la gloria de Dios. Ya no puedes seguir viviendo en la misma forma. Otra cosa que él observa es que la ética de los creyentes es extremadamente más alta que lo de los que no eran creyentes. En otras palabras, si se lo pongo en salvadoreño, y espero no me malentiendan, si nuestras empresas, en teoría, tuvieran cristianos más fieles, hubieran menos robos en las empresas. No sé si le hace lógica eso. Porque el creyente dice, bueno, yo no puedo robar porque delante del Señor esto es pecado. Deberíamos de tener más cristianos en el gobierno. Pero bueno, esa sería la misma aplicación. La ética es más alta, hay un mayor sentido de responsabilidad porque el creyente y el servidor público se ve a sí mismo como un instrumento de Dios para la sociedad.
versus una persona que no es creyente, simple y sencillamente lo hace porque hay que comer, y ni modo. En un sentido, el corazón de esta persona no está puesto en una conducta ejemplar. Y este famoso Weber ahí sigue argumentando muchas más cosas, las áreas cognitivas, las artes. Incluso él observa que en la posreforma hay mucha más tecnificación y hay menos estudios de ciencias ¿cómo se llama eso? Humanidades, humanistas. En otras palabras, hay más técnicos y hay menos personas que estudian artes humanísticas. Entonces, obviamente, y con esto termino esto, es que se observa que el modelo económico, y por eso el libro se llama El espíritu del capitalismo, que proviene de la reforma protestante, en un sentido, y ojo que también él hace ciertas aclaraciones, no es lo que nosotros conocemos como capitalismo ahora o como el sistema político. Y sé que esto parece más una clase de política, pero ahorita le explico por qué. Y es que hay un rompimiento con esas estructuras eclesiásticas, la manipulación, etcétera, etcétera. Y sabe, históricamente son los países que abrazan la reforma, como Suiza, Escocia, los Países Bajos, Holanda, Inglaterra, aquellos que hacen un despunte económico completamente superior a países como España, Portugal o Italia, que permanecieron siempre bajo la religión católica. Esto es únicamente una observación sociopolítica que alguien hizo con respecto a cómo la religión puede influir. Ahora bien, cuando yo vengo a la Biblia específicamente, yo puedo trazar a través de toda la escritura cómo Dios ha diseñado al cristiano para que trabajemos. Y cómo nuestro trabajo entonces debería ser algo que glorifica al Señor, cómo nuestro trabajo debería ser algo que, aunque yo no soy un predicador, aunque yo no soy una persona de iglesia, si quiero ocupar esa palabra, y entiendo que muchos tenemos o tienen muchas responsabilidades y probablemente no pueden estar en todos los servicios en el culto cristiano racional, pero en todo caso, mi vida siempre debería de estar reflejando mi fe. Mi vida siempre debería de estar mostrando cómo yo pertenezco a este Dios y cómo mi fe está ahí por medio. Sé que muchos han oído esta broma y a mí me encantó porque jamás, bueno, había oído la broma, pero nunca la había leído. Dice un señor ahí que el trabajo es un enemigo. Ya han oído eso. Es una alabanza. El trabajo es mi enemigo. El trabajar es únicamente para el buey. Está hablando del animal. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Han oído ese corito, hermano? Del negrito del batey, ¿verdad? Y sé que muchos han oído y mucha gente, incluso cristianos, afirman que el trabajo es un castigo, hermano. Pero esa no es la forma bíblica de entender lo que el trabajo es. O esa no sería la forma correcta bíblicamente que usted puede trazar desde Génesis. Nosotros podemos trazar a través de toda la escritura utilizando la teología bíblica y podríamos llegar a la conclusión que en realidad Dios diseñó el trabajo para su creación. No es un castigo. Y entendemos que ahora es un poco más difícil producto de la caída. Sin embargo, Dios diseñó por naturaleza al hombre para que el hombre fuera trabajador. Ahora, déjeme mostrarlo porque le estoy diciendo lo que le digo. Váyase a Génesis. Usted comienza ahí, y esto solo es una observación. En Génesis 1:1 creo que todos sabemos lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Señor entonces hizo su creación por ¿cuántos días? Y reposó. Dios trabajó en la creación. Tengo un ejemplo muy claro de que aún Dios nos pone un modelo en que Él trabaja y al final el Señor descansa de su obra, descansa en el día de reposo, y el Señor lo que dice es, bueno, ya hice la obra en 6 días. Y después el Señor santifica el séptimo día, el Señor trabaja
en un sentido activo adentro de su creación. Y entonces, si usted ve el versículo 28, por ejemplo, dice ahí, cuando Dios, en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra lo creó, y mire cuál es la instrucción que Dios da. Note que hasta acá no ha caído, no existe el pecado, hermano. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces, en las aves, en los cielos. Note cómo hay una serie de instrucciones que le son entregadas al hombre. En otras palabras, Dios mismo pone al hombre en el huerto y lo que el Señor hace es que de una sola vez le da una descripción de puesto. Fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y señoréala. Cada una de esas palabras es exactamente una forma en la cual Dios instruye al hombre, que es la imagen de Dios, que es la réplica de Dios, no en divinidad, sino somos hechos a imagen y semejanza de Dios en nuestro intelecto, en la forma en la cual podemos tener relaciones con otras personas, en la forma en la que nos comunicamos, etcétera, etcétera, en las emociones. Eso nos hace imagen y semejanza de Dios. Y note ahí algunas de las palabras que ocupa específicamente en este versículo. Primero dice, fructificad y multiplicaos. En un sentido, hermano, el primer trabajo que se le otorgó al hombre fue ponerte a trabajar haciendo niños, porque debes de llenar la creación. Ese es el trabajo, hacer hijos o tener descendencia, una descendencia numerosa, pero note para qué. No, no es solo por hacer niños, hermano, no me vaya a malentender. Note que hay un propósito para eso. ¿Cuál es el? Yo oí un montón de amén allá atrás. Amén. Note cuál es el propósito. El hombre estaba supuesto a sojuzgar la tierra y señorear la tierra. Esa es la descripción de puesto. En buen salvadoreño o en buen latinoamericano, el hombre fue puesto con la idea en el huerto de que él debía de ser un administrador de la creación de Dios. Esa es su descripción de trabajo. O sea que el trabajo más antiguo es el de ser administrador de empresa, ¿verdad? Y miren, ahí la idea de sojuzgar y señorear en realidad son la misma idea, es la misma palabra. Y literalmente significa poner en orden las cosas, hacer que todo funcione bajo una supervisión. En otras palabras, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, o le dice a la creación que debe ser señoreada, el Señor está mandando al hombre a ejercer autoridad, a ejercer dominio, como un administrador que va a hacer que una empresa fructifique a través de sus relaciones administrativas. Eso es lo que este pasaje me está diciendo ahí directamente. El propósito por el cual Dios puso al hombre en el huerto era para que trabajara administrándolo, y en otras palabras, el hombre tenía que traer hacia adelante o debía hacer funcionar la creación por medio de su trabajo administrativo. Hermano, esto es antes de la caída. Eso automáticamente descalifica esa idea, y sé que otra vez muchos lo hacen broma, que Dios puso el trabajo como castigo, pero Dios nos creó para esto, para poder trabajar, lo cual me llevaría a pensar que alguien que simple y sencillamente se rehúsa a trabajar directamente no está cumpliendo lo que Dios le ha encomendado en esta tierra, independientemente del trabajo a que él se esté dedicando. En otras palabras, antes de la creación, Dios había determinado que el hombre debería de ocuparse en administrar, en mantener, en hacer funcionar la tierra sobre la cual él fue puesto. No sé si hay otra palabra, algunos dicen capataz. Éramos como un caporal ahí que habían puesto.
Luego, si usted sigue en el 2:19, por ejemplo, usted puede leer siempre en Génesis 2:19 que Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo, a toda ave de los cielos. Y mire qué es lo que el Señor hace. Las trae a Adán y le da otro trabajo. ¿Qué trabajo le da, hermano? Que les ponga nombre. No, eso no existe esa profesión, ¿verdad? Nombrólogo, nombrología, no sé cómo sería eso. El punto es que el Señor llama y le da responsabilidades a Adán adentro de la creación. Y hasta ahí nosotros podríamos decir, bueno, ok, hay un pasaje ahí en Génesis, un par de pasajes en los cuales antes de la caída del hombre, Dios otorga responsabilidades específicas al hombre. Luego, pase la página a Génesis 3, y hermano, hoy solo vamos a estar como haciendo una introducción con respecto a cómo la Biblia nos enseña el trabajo. Podríamos decir esto es como la teología del trabajo, o hacer como un rastreo bíblico a través de cómo la Escritura nos muestra que debe ser nuestro trabajo para luego llegar al pasaje que tenemos en Efesios. Ahí en el 3:17 de Génesis, justo después de la caída, vemos cómo el trabajo en realidad se altera, sin embargo no se quita. Lo que existe es una alteración de lo que Dios había determinado, o hay una distorsión de lo que Dios ha determinado. Y en el versículo 17 dice, y entonces al hombre le dice, esto es justo después de que el hombre peca, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, Dios maldice el objeto con el cual el hombre ha de trabajar. Y es culpa del hombre, no es culpa de Dios. En otras palabras, cuando el hombre peca, cuando el hombre comete el pecado, la desobediencia directamente a Dios, el Señor hace un juicio. Maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Ahora, este pasaje, entonces, sí responde por qué el trabajo es tan difícil. ¿Por qué usted se levanta los lunes y dice, lunes, no voy a trabajar, y usted no quiere ir a trabajar? Y se da vueltas en la cama y dice, ay, ¿por qué soy pobre, Dios mío? Pero déjeme decirle algo, yo lo he hecho 1000 veces. Pero estudiando este pasaje me he dado cuenta que esa no debería ser la actitud correcta de un creyente. Deberíamos de ver nuestro trabajo como una bendición la cual Dios nos ha provisto. Y sé que hay preguntas prácticas o muy técnicas que usted me puede decir, hermano, pero ¿y qué tal que no me gusta mi trabajo? Pues cámbiese, hermano. Para eso existe algo que se llama oferta y demanda, competencia laboral. Si no le gusta su trabajo, cámbiese y órele al Señor que le ponga otro. Ahora bien, ya me fui bien adelante, vamos a regresar, vamos despacio. Génesis 3:17 al 19, entonces, me explica cómo Dios originalmente había diseñado el trabajo, pero a causa del pecado, ahora este trabajo ya no va a ser tan bonito. La tierra ahora está bajo maldición, y hermanos, vivimos en una tierra que está bajo maldición. Mire cómo termina el versículo 17. Con dolor comerás de ella. ¿Cuándo, hermano? Todos los días de tu vida. No va a ser fácil, ese es el punto. No va a ser fácil. La idea, de hecho, es con trabajo vas a trabajar, te vas a tener que esforzar arduamente, vas a sudar. Otra forma de entender esto, según el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas
y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El punto es que la tierra o nuestro trabajo ya no produce tan fácilmente, sino que demanda que nosotros seamos esforzados en lo que hacemos hasta que muramos. Entonces, el Señor diseña el trabajo para que los creyentes o para que el hombre, vamos a ocupar la palabra, para que el hombre trabaje, pero a causa del pecado, las condiciones laborales se ponen difíciles. Y por eso salen los sindicatos, ¿no? Son bromas. Aunque se supone que para eso están los sindicatos, ¿no? Pero bueno, sin comentarios con los sindicatos. Ahora bien, hay sindicalista aquí, hermano. No vayan a apedrearme, pues. Luego, note, no muy lejos de esto, en el 3:23, siempre hay en Génesis, no sé si alguna vez había visto esto. Y entonces el Señor saca al hombre del huerto, porque el hombre ha caído bajo pecado, el hombre ahora ha sido expulsado delante de la presencia del Señor por causa del pecado, y el Señor lo saca. ¿Para qué lo saca? Para que labrase la tierra de la que ha sido tomado. En otras palabras, Moisés nos está recordando acá de que parte del trabajo del hombre a través de esta narrativa, o que parte del propósito del hombre es para administrar la creación de Dios. Entonces, antes de la caída en el Edén había trabajo, las condiciones se hacen más difíciles producto del pecado, y Dios entonces ahora saca al hombre del huerto para seguir trabajando. En otras palabras, podemos ahí, ¿se acuerda de ese programa? Mito, hemos botado un mito ahí. El Señor hizo el trabajo para los humanos. El Señor nos diseñó con esa capacidad o con esa condición. Y entonces lo que sucede es que por causa del pecado, nuestro trabajo, hermanos, a veces se vuelve un tanto difícil. Y hasta ahí creo que todos estamos claros. Ahora, si usted sigue en Éxodo, por ejemplo, cuando el Señor da la ley, en la ley mosaica el Señor regula el trabajo. En otras palabras, el Señor dice, bueno, no te vas a dedicar a trabajar toda tu vida, sino que también debes de tomar pausas de tus trabajos. Note cómo, al menos acá en este pasaje, la ley regula un tanto la forma en que nosotros debemos de ejercer nuestro trabajo. Éxodo 23, en el versículo 10, habían ciertas leyes muy específicas con respecto a esto. Dice el pasaje, 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha. O sea, la ley no hace a las personas haraganas, otra palabra, sino que el trabajo siempre está presente a través de toda la historia y el desarrollo. Y luego dice, mas en el 7º año dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y ese harás con tu viña y con tu olivar. Mira el versículo 12. 6 días trabajarás, y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio, el hijo de tu sierva, y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, y se oirá de vuestra boca. Note cómo la ley regula específicamente un tiempo de descanso. En otra palabra, no se supone que usted deba trabajar como algunas empresas lo dicen. Aquí horario no tenemos. ¿Ha visto esas empresas? Horario no tenemos. No, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Huya, hermano, huya. Hay muchas empresas que dicen eso. Y los días que usted está descansando, que al fin puede dormir,
a las 6 de la mañana le llama el jefe. Mira, fíjate que necesito que me hagas un favor. Y entonces usted no tiene día de descanso. Yo sé que suena un poco como que estoy haciendo una excusa, hermano, pero ese jefe es del diablo. Porque le está robando el mismo descanso que el Señor ha ordenado. Porque en un sentido, o bueno, no en un sentido, es obviamente bíblico que aún Dios hace la creación en 6 días y el Señor descansa en el séptimo día, y el patrón que la creación sigue con respecto al trabajo es exactamente el mismo. Los hombres trabajan 6 días y entonces el séptimo día reposan. Y la ley, para evitar la explotación y para evitar todo esto, tenía específicamente este tipo de advertencias o más bien de guías, cómo deberíamos de hacerlo. ¿Sabes? Bien curioso. Nuestro Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es lo que Él dice en Juan capítulo 5, versículo 17. En otras palabras, Jesús dice, ya que Dios se ocupa de la creación, yo me ocupo así como mi Padre de las cosas creadas y de sus hijos. El mismo Jesús nos lo dice, más si quiere búsquelo, Juan 5:17. Y ahí literalmente lo que está diciendo es, mi Padre se ocupa de las cosas y yo me ocupo en la misma forma. Si mi padre tiene un oficio, tiene una labor o tiene un trabajo, yo hago exactamente lo que él hace. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El punto es que muchos están acusando a Jesús de que él ha quebrado el día de reposo haciendo un milagro. Y le dicen, ¿cómo te atreves a sanar a una persona en el día de reposo? Y Jesús le dice, mi padre trabaja, aún en el día de reposo su obra no se detiene, o sus maravillas no se detienen. Y en la misma forma, la obra que Jesús hace no se detiene. Note cómo en un sentido ya pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay más pasajes en el Antiguo Testamento que hablan con respecto al trabajo. En el libro que nosotros estamos estudiando, que es Efesios, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 28, también se nos dice directamente a los creyentes cómo debe de ser nuestro trabajo, o cuál debe ser la ética, o cuál debe ser la forma en la cual nosotros realizamos las labores que Dios nos ha dado. Y aquí específicamente hablando de cómo el hombre debe de vivir, mire el versículo 28. ¿Lo tiene? 4:28. 4:28 de Efesios. Bueno, dice Pablo, ya que nos hemos vestido del nuevo hombre, ya que ahora debemos de andar en Cristo, si antes robábamos, ya no roben, sino que trabajen. Ese es un mandamiento directo. Deja de ser, ah, deja de ser un cuatrero, un ladrón, deja de ser un triquiñuelo, furgonero y todo eso, sino que por el contrario, dedícate a trabajar. ¿Y cómo has de trabajar según el versículo 28? Haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con aquel que está en necesidad. En otras palabras, si vas a trabajar, trabaja, deja de ser como los incrédulos que se dedican a buscar beneficio por medio de la mentira, sino por el contrario, trabaja y trabaja arduamente con tus manos, aún para bendecir a los demás. Eso es parte también de nuestra ética laboral. Trabajo porque Dios trabaja, trabajo porque el hombre está supuesto a trabajar, debo de trabajar arduamente porque ese es el deseo de Dios, obviamente no haciendo fraude o haciendo cosas indebidas. Allá en Segunda de Tesalonicenses también, Segunda de Tesalonicenses
creo que nos dice algo bien claro en el 3:10, por ejemplo, siempre hablando con respecto al trabajo. Bueno, si usted se viene desde el 6, segunda de Tesalonicenses 3:6, sabe, estaba pasando algo muy curioso en esta iglesia. Y es que los hermanos de Tesalónica creían que el Señor ya había venido o que el Señor estaba por venir. Y entonces su natural respuesta fue, bueno, ¿y para qué vamos a trabajar si el Señor viene mañana? No paguemos deudas, no hagamos nada, dejémosle todo al banco ahí, y porque el Señor ya viene, vamos. En un sentido, hermano, suena chistoso, pero un poquito deshonesto, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 6. Pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. En otras palabras, estos hermanos andaban haciendo cosas indebidas, andaban viviendo en una forma que la Biblia no enseña y no andaban siguiendo la enseñanza que habían recibido de Pablo. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de la manera que debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. Y ahora le va a decir cómo. No comimos el pan de balde de nadie, sino que nosotros nos dedicamos a trabajar con afán y fatiga día y noche para no ser carga para ninguno de ustedes. Entonces en Tesalónica lo que andaban haciendo era viviendo del welfare, andaban viviendo del Estado. Llegaban donde el Estado a decirle, déjame, es que tengo 10 hijos y nadie me los puede cuidar. Y como el Estado manda cheques por cada hijo de $1,000, reciben $10,000. Y ahora ya les pusieron un límite, ya no pueden tener hijos solo para pedir cheques. Pero eso pasa en otros países, que la gente anda en una forma completamente desordenada, y acá el apóstol está entonces reprendiendo a la iglesia y le dice, no comimos en balde, sino que trabajamos con fatiga. Y mira el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, en otras palabras, él está diciendo, bueno, el hombre que trabaja de Dios tiene derecho a vivir por Dios o por el servicio en el ministerio, sino que nosotros queríamos darle un ejemplo para que nos imitasen. Porque cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que no coma. En otras palabras, habían algunos que andaban desordenadamente, versículo 11, no trabajando en nada, sino que andaban entremetiéndose en lo ajeno. Se hicieron chambrosos, mentidos, andaban en todas las cosas menos en lo que ellos tenían que estar. Y el apóstol les reprende y les dice, a estos tales les mandamos y les exhortamos en el nombre de Jesucristo que se dediquen a trabajar sosegadamente para que coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señalando, y ni siquiera se metan con él para que tenga vergüenza. Hermano, directamente es una instrucción muy severa con respecto a la forma en que algunos hermanos en esta iglesia habían deformado su concepto de lo que era necesario que ellos hiciesen. Entonces la Biblia sí tiene que decirnos mucho sobre el trabajo, o sí tiene mucho que decirnos teológicamente, si lo quiere, específicamente en la forma en la cual nosotros hemos de realizar nuestras labores. Nos dice que si no queremos trabajar, que mejor no comamos. Eso es lo bonito de ser niño, ¿verdad? Cuando uno está en la casa con su padre. Dame. Yo todavía lo hago. Los sábados voy donde mi papá. Juguito. Pero no es cierto, hermano, que no podemos negar
Y no podemos en un sentido decir clausurar lo que la Biblia enseña con respecto a la forma que deberíamos de trabajar. Es más, la Biblia nos advierte de que no seamos perezosos, nos lo dice muy claramente. Si usted va a Proverbios, por ejemplo, ahí en Proverbios nos dice directamente muchas advertencias y otra vez, hermano, hasta ahorita no hemos tocado el pasaje que tenemos que estudiar, estamos solo como estableciendo la razón por qué es necesario trabajar y la forma bíblica en que deberíamos de hacerlo. Proverbios 6, por ejemplo, Proverbios 6, en el versículo 6 nos da un ejemplo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira cómo camina y se sabe. Las hormigas no tienen capitán, no tienen gobernador, no tienen señor. Sin embargo, las hormigas se preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y entonces ahora nos va a dar el ejemplo que cuando nosotros no somos como la hormiga, somos perezosos. ¿Hasta cuándo hemos de dormir? ¿Hasta cuándo nos vamos a levantar de nuestro sueño? Estamos bostezando, un poco de dormitar, cruzamos las manos para reposar. En esta misma forma va a venir nuestra necesidad. Está diciendo, si no trabajas, vas a padecer muchas necesidades. Y tu pobreza va a venir como un hombre armado. Es una advertencia directa, hermano, de la Escritura, de cómo debemos de cuidarnos, de tener un estilo de vida lleno de pereza. En el 13:14, ahí mismo en Proverbios, dice, el alma del perezoso desea, pero no alcanza nada. ¿Por qué? Porque no trabaja. Porque no se ha preocupado en obtener lo que necesita. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Y así, hermano, podríamos seguir diciendo muchas cosas con respecto a lo que la Escritura enseña. Proverbios 13, Proverbios 15, Proverbios 21. En cada uno de estos proverbios directamente se nos advierte y se nos dice cuál debe ser nuestra actitud delante del trabajo y cómo deberíamos de abstenernos de ser ociosos. Entonces, solo ahí como resumen. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que ha trabajado. La Biblia nos enseña que desde antes de la caída el hombre está supuesto a ser una persona trabajadora. Que en la caída únicamente las condiciones se vuelven más difíciles y por lo tanto entendemos por qué nos cuesta ganarnos el pan, por qué se vuelve tan difícil. Ahora, se nos advierte que siempre debemos de tener la actitud correcta con respecto al trabajo, como se les advierte a los de Tesalónica. Y se nos advierte con respecto a la pereza. ¿Estamos hasta ahí? ¿Amén? Ok, ahora vaya a Efesios, por favor. Y note cómo con ese contexto bíblico, en un sentido, hace mucho más fácil poder entender el pasaje que nosotros tenemos en mención acá. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Note, 2 veces nos ha dicho hasta acá que nuestro trabajo no es para los hombres, sino que tiene que ser para la gloria de Dios. Está empujando en el corazón humano que lo que hacemos, que lo que somos, como muy claramente creo que el famoso Max Weber lo dice, es que el creyente sabe internamente que su vida pertenece a Dios y que todo lo que hace en la sociedad debe de reflejar ese cristianismo. Haciendo en el corazón, dice el versículo 6, la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Noten en el versículo 9, cómo ahora en vez de hablar de los siervos, pasa a hablar de los
o a los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Entonces, ¿qué podríamos pensar o cómo podríamos entender este pasaje? Bueno, creo que este pasaje se divide de dos formas. Primero, desde el versículo 5 hasta el versículo 8 directamente, nos está hablando, estoy incluyendo ahí, a nosotros los que somos siervos o en nuestro tiempo, a nosotros que hemos sido empleados o somos empleados o que trabajamos o que tenemos algún tipo de trabajo y que tenemos a alguien encima de nosotros. A todos aquellos que tenemos jefes, a todos aquellos que reportamos, a todos aquellos a los que nos piden números. Y en el versículo 9 les llama a algunos de ustedes que son señores terratenientes, feudales, porque dice vosotros amos. Note cómo cambia. Entonces hay dos grupos de personas a las cuales Pablo le va a explicar, o en este pasaje la escritura directamente nos dice cómo deberíamos de tener la perspectiva, si somos empleados o si somos los jefes. Si soy empleado o si soy jefe, así que aquí si usted es jefe, gloria a Dios por usted, esto es para usted. Y si usted es empleado, esto es para usted, esto es para todos, porque o estamos en uno o estamos en otro, a menos que no trabaje. Y si no trabaje, ya nos recetaron ahí, busque trabajo y póngase a trabajar, porque eso es lo que la Biblia manda. Si usted está jubilado, gloria a Dios, usted ya trabajó, ya sufrió. Y ahora el Estado le ayuda un poquito. Pero la Biblia definitivamente tiene para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el pasaje está haciendo? Bueno, creo que el pasaje lo que está haciendo es poniéndonos la perspectiva correcta que como creyentes debemos de tener. ¿Cuál es la forma correcta en la cual nosotros los creyentes deberíamos de entender estas relaciones laborales? Por eso le dije, este tema es como la ética laboral del cristiano o la forma en la cual el cristiano debería de estar mostrando que es lleno del Espíritu Santo. Porque recuérdese que en este contexto en particular, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo en la idea de Pablo es alguien que está reflejando siempre a Dios. Y la línea de pensamiento viene desde el versículo 21. Y saben, creo que, si me permite explicarle, creo que con esto vamos a ir aterrizando esto. A través desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta este versículo 10 del capítulo 6, directamente Pablo está hablando de la relación que debe de existir en el hogar. Y déjenme le explico por qué le digo esto. Es porque cuando él está hablando a la iglesia de, a la zona de Éfeso, recuérdese que las casas o los hogares tenían normalmente todas estas personas viviendo juntas. Esposas, esposos, hijos y siervos. Y todos convivían en una casa. Nosotros, por una forma práctica, obviamente, nosotros no vivimos en el trabajo, en teoría, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros pasamos más tiempo en nuestro trabajo que con nuestra familia o en nuestras propias casas. Entonces, en un sentido práctico y realístico, sí vivimos en el trabajo, aunque en teoría no vivimos en el trabajo. Vamos a la casa a dormir y después regresamos al trabajo a seguir viviendo ahí. Y entonces, lo que el apóstol está diciendo acá es que en el hogar, padre, madre, hijos y siervos del mismo hogar muestran su llenura del Espíritu Santo, porque es todo el contexto que Él nos está dando, en la forma en que tenemos las actitudes en nuestro corazón. Entonces, si me capta la idea,
Cuando la mujer se somete a su propio marido y recibe a su marido como líder de casa, la mujer muestra la llenura del Espíritu Santo cuando ella se somete voluntariamente a ese hombre. Cuando el esposo ama a su mujer y la pone a su familia, a su esposa, a sus hijos como prioridad y la ama al punto que la santifica, el hombre está mostrando que está lleno verdaderamente del Espíritu Santo. Cuando el hijo obedece a su padre y esa obediencia es nacida de su corazón, ahí usted puede ver a un hijo que está lleno del Espíritu Santo. Y en esa misma idea y en esa misma figura, en las relaciones, los siervos que vivían en esas casas, en Éfeso o en cualquier parte del Imperio Romano, mostraban que su corazón verdaderamente estaba sometido a Cristo, a su palabra, cuando a pesar de que no eran libres en un sentido, ellos podían vivir con una obediencia, con sencillez, con temblor y su corazón, como si se estaban sometiendo al Señor. Entonces mostraban que verdaderamente eran llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, si lo ponemos en nuestro tiempo, y ya que tenemos ahí que pasar el puente, un creyente verdadero muestra que verdaderamente es hijo de Dios aún en su trabajo, por medio de la actitud correcta que tiene con respecto a sus responsabilidades. Un creyente genuino muestra que es lleno del Espíritu Santo cuando se conduce en estas relaciones que aparentemente no tienen nada que ver con la gloria de Dios, cuando se conduce en la forma en la cual Dios ha instruido que el creyente debe de realizar su trabajo. Pero eso lo vamos a aprender después, porque esto era solo una introducción. Y solo para que quede ahí como picado, ¿verdad? Ve lo que dice el versículo 6. Y le adelanto aquí, esto es como un trailer del próximo sermón. ¿Cómo debe de ser la actitud de nosotros los empleados? Primero en obediencia. En obediencia. Claro, hay límites hasta donde debemos de obedecer. Hay una línea la cual no vamos a cruzar como empleados. Pero nuestra actitud debe ser con temor, con temblor, mira el versículo 5, con sencillez en nuestro corazón, como si se tratase de que estamos sirviendo a Cristo mismo. Esa es la actitud correcta. No lo hacemos para que nos vean. Versículo 6, no lo hacemos para que cuando el jefe pase, mira, qué bien trabaja, y usted todo el día tecleando, no está haciendo nada, solo tecleando ahí, viéndose como que está ocupado y está en Facebook, ¿verdad? No como alguien que quiera agradar a los hombres, sino que lo hacemos como a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Servimos de buena voluntad, como si lo hiciésemos para el Señor, sabiendo que el Señor recompensará ese trabajo que se hace en una forma ardua, en una forma dedicada. Y los amos, ¿cómo han de llevar a sus empleados? Bueno, ellos deben de hacer exactamente lo mismo. Creo que ahí se refiere a todo lo anterior. Pero aparte de eso, ellos deben de dejar de amenazar a sus empleados, sabiendo de que ellos también son siervos, porque tienen un Señor en los cielos. Y Dios no hace acepción de personas. Hermano, esto creo que es honestamente lo que el apóstol está diciendo. Nos está mandando a guardar la actitud correcta en nuestro corazón, pero otra vez, hermanos, es necesario, en un sentido, creo que lo hicimos bastante rápido, pero es necesario saber qué es lo que la Biblia habla con respecto al trabajo y cómo nosotros deberíamos de hacerlo. Y Dios mediante la próxima semana vamos a seguir con esto. Ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos honrarte en las diferentes áreas de nuestra vida. Queremos honrarte en los lugares donde nos has puesto, Señor, y reflejar que te conocemos, que
Somos tus hijos, que pertenecemos a tu pueblo, Señor, y muchas veces es necesario que tengamos la actitud correcta en nuestro corazón. Y oramos, Padre, que tu palabra pueda ser más que suficiente para persuadirnos en la forma en que debemos de andar y caminar. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz, y que empoderada por medio de tu Espíritu Santo puede hacernos cambiar la forma en la que percibimos el mundo y lo entendemos. Y oramos, Señor, que ya que hemos pensado quizás un poco en algunos principios de nuestro trabajo o en las responsabilidades que nos has delegado o en la forma en la que tú conduces este mundo, esperas que tus hijos puedan trabajar y ser productivos, Señor, no por que vivimos en un sistema político, económico, sino porque es para tu gloria, para reflejar tu nombre, para reflejar tu palabra, Señor, para reflejar nuestra fe, para reflejar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te agradecemos la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra para aprender de ella. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias, pastor. Qué bendición poder pensar en todo esto que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Que frecuentemente pasamos por alto y vivimos conforme a nuestro entendimiento, pero qué hermoso saber que el Señor tiene instrucciones para todos nosotros aún en estos aspectos. Gracias al Señor por ello. Bueno, ahora faltaron varios hermanos. Unos están un poquito enfermos, otros están trabajando. Así que por favor ténganlos en mente y en